Bienvenidos a Ecos del Abismo, donde las sombras tienen voz y los susurros se convierten en relatos. Si es la primera vez que te adentras en este canal, prepárate. Aquí no contamos historias comunes. Aquí desenterramos lo que se oculta entre lo real y lo imposible. Y si ya formas parte de esta comunidad oscura, gracias por seguir bajando conmigo, un escalón más hacia lo desconocido. Hoy te traigo una historia perturbadora que ocurre en lo más profundo de un bosque real de México. Un lugar tan antiguo, que el tiempo ha aprendido a guardarle silencio. Ponte cómodo, o no. Porque lo que estás a punto de escuchar podría dejarte preguntándote si lo que oíste fue solo un cuento. O un eco más del abismo. En 1997, un funcionario del desaparecido Instituto Nacional de Estudios Ecológicos, una dependencia menor absorbida años después por la Semarnat, entregó un reporte clasificado sobre una expedición biológica en el Parque Nacional Lagunas de Zempoala. El documento, de 47 páginas, fue marcado como no apto para difusión pública. No por contener datos científicos sensibles, sino por lo que describía en sus anexos finales. No quedó registrado en bases digitales. No hay copia física oficial en bibliotecas ambientales. Pero en 2008, una copia fotostática del informe apareció en el archivo personal de un extrabajador del INEGI en Cuernavaca. En sus propias palabras, se trataba de un archivo maldito. El documento narraba los eventos de una expedición que debía durar 4 días. Participaron 5 personas. Un biólogo. Un cartógrafo. Un experto en fauna endémica. Un voluntario sin identificar. Y el guía local, de quien solo se menciona el nombre de pila, Hilario. Los 3 primeros eran empleados federales. El voluntario, un joven con interés en la biología, provenía de Toluca. El grupo ingresó a la zona sur del bosque, cerca del Sendero de las Ánimas, el 12 de marzo de 1997. Lo que ocurrió después ha sido negado por años. El informe relata anomalías climáticas, pérdida total de señal GPS, errores en brújulas y desorientación prolongada. Pero eso es solo el principio. El cartógrafo, en su último registro, anotó en su libreta. El terreno cambia mientras caminamos. No es una ilusión. Hoy regresamos por el mismo sendero y los árboles no están igual. Hilario se niega a continuar. Dice que el bosque ya decidió que no salgamos. El guía, Hilario, desapareció la tercera noche. El voluntario fue hallado 2 semanas después, deshidratado, con severo trastorno del lenguaje y heridas en sus manos provocadas, según médicos, por cavar desesperadamente con los dedos. Nunca volvió a hablar con coherencia. Murió en 2003 en un hospital psiquiátrico en Metepec. La bitácora del biólogo, recuperada junto a su mochila enterrada a medio kilómetro de la laguna principal, contiene un último mensaje garabateado. Hay voces debajo de la tierra. No las escuches. No contestes. El documento termina con una nota mecanografiada a mano. Zempoala no es un bosque. Es un límite. Durante años, los senderos del Parque Nacional Lagunas de Zempoala fueron transitados por alpinistas, ecologistas y turistas de fin de semana. Pero hay un sendero, que no aparece en ningún plano oficial. En el informe recuperado de 1997, se hace mención a un desvío oculto entre 2 piedras cubiertas de líquenes, a unos 800 metros al este de la laguna de Quila. Este sendero, según la bitácora, solo aparece cuando la niebla es densa, entre las 3 y las 4 de la madrugada. El biólogo responsable del grupo, identificado solo como Dr. Méndez, escribió lo siguiente. Hilario lo vio primero. Juró que esa vereda no estaba el día anterior. Nos pidió no tomarla. Dijo que era camino viejo, y que no se camina camino viejo sin permiso. La frase puede parecer absurda, pero en el lenguaje oral de las comunidades indígenas que aún sobreviven en zonas boscosas del centro del país, un camino viejo no es simplemente una ruta abandonada. Es una advertencia. Las notas del cartógrafo, identificadas con iniciales CEG, confirman que el grupo decidió entrar por ese sendero al amanecer, una vez que la niebla se disipó parcialmente.
A los 20 minutos de caminata, reportaron que las aves dejaron de cantar. A los 35 minutos, el GPS del cartógrafo se apagó, aún con baterías nuevas. A los 42 minutos, Hilario se detuvo. Testimonios del voluntario sobreviviente, recuperados en sesiones de terapia en 1999, afirman que el guía dijo en voz baja: "El bosque nos está midiendo". Luego se negó a avanzar. Comenzó a rezar en náhuatl. Fue entonces cuando lo escucharon por primera vez. Una voz lejana. No gritaba. No pedía ayuda. Solo repetía una frase, suave, entrecortada por el viento. Caminen de espaldas, caminen de espaldas, caminen de espaldas. La voz venía desde un claro que, hasta ese momento, no había estado allí. El voluntario, identificado más tarde como Emmanuel R., afirmó que miró hacia el claro y vio figuras. No personas. Figuras. Dijo que parecían siluetas formadas por ramas, como si el bosque jugara a imitar la forma humana. No se movían. Pero estaban respirando, dijo en su testimonio. El grupo retrocedió. Hilario, según las notas del doctor Méndez, gritó una sola vez: "No volteen". Pero el cartógrafo volteó. El voluntario describió lo que sucedió en segundos. Se quedó congelado. Como si algo le hablara desde dentro. Se puso de rodillas y comenzó a rascar el suelo. No dijo nada. No lloró. Rasgó sus propias uñas contra la piedra. El grupo no logró moverlo. Lo dejaron atrás. Hilario tomó la delantera y los obligó a caminar en línea recta hasta el anochecer, sin detenerse. Al día siguiente, ya no estaban donde deberían. Según las coordenadas de la última entrada de la bitácora, caminaron hacia el oeste. Pero cuando subieron a una loma para orientarse, se encontraron con una laguna. Que no debería existir. No estaba en ningún mapa. No estaba en ningún registro. Ni en físico ni satelital. Pero la laguna estaba allí. Y algo se movía debajo de ella. Así lo escribió el doctor Méndez en su última página, antes de que su diario fuera encontrado enterrado entre raíces podridas. La laguna sin nombre. No estaba en ningún mapa. No aparecía en los registros del parque. Y sin embargo, ahí estaba, frente a ellos, como una cicatriz en la tierra. El doctor Méndez escribió en su diario que el agua estaba extremadamente quieta. Tan quieta que parecía una superficie de cristal. Pero al acercarse, notaron algo extraño. Bajo esa calma perfecta, algo se movía. Como si una presencia invisible emergiera desde las profundidades, arrastrándose, deslizándose. ¿Hay algo en el agua?, preguntó el cartógrafo. Nada que valga la pena, respondió Hilario, con una voz apagada. Pero el doctor Méndez no podía apartar la vista de la superficie, como si una fuerza magnética lo atrajera hacia el agua. Y fue en ese momento que las voces se hicieron audibles. No eran voces claras. Eran murmullos del fondo del agua, distorsionados, como si algo, o alguien, intentara comunicarse desde las profundidades. No lo escuches, no lo escuches. El voluntario, Emmanuel R., relató que él pudo entender lo que decían, pero nunca lo contó a nadie. En sus declaraciones posteriores, afirmó que las voces llamaban por su nombre. Una voz femenina y otra masculina. Ambos pedían algo. Nadie en el grupo pudo identificar la lengua en la que se comunicaban. La voz femenina, según los testimonios, sonaba quebrada, como si fuera arrastrada por el agua misma. La masculina tenía un tono grave, profundo, inhumano. El guía, Hilario, no habló más. Se apartó de la orilla y miró al cielo, como si rezara. Y entonces, el silencio volvió. Durante horas, el grupo se quedó allí, en un trance inexplicable. Nadie parecía tener fuerzas para hablar o moverse. El tiempo parecía diluirse, estirarse en una lentitud espantosa. ¿Volveremos a ver el campamento?, preguntó el cartógrafo finalmente. No hubo respuesta.
Según los informes del Dr. Méndez, la niebla comenzó a cerrar el perímetro a partir de las 3:30 de la tarde, algo inusual en esa zona. Se dirigieron hacia el sur, sin rumbo claro, guiados solo por la esperanza de encontrar un camino conocido. Pero cuando llegaron al borde de lo que pensaban era un claro familiar, se encontraron con una vista imposible. Una ciudad. Una ciudad en el corazón del bosque. No era una ciudad común. Las construcciones eran antiguas, de piedra, desgastadas por el paso del tiempo, cubiertas por musgo. No había señales de vida humana. No había animales. Es una ciudad muerta, anotó el cartógrafo en su última entrada. Lo más desconcertante fue la disposición de las ruinas, las calles y edificios no seguían ningún patrón lógico. Parecían desmoronarse de una forma que desafiaba toda explicación. Y algo aún más perturbador, dentro de cada edificio, las ventanas estaban selladas por completo con lo que parecían ser huesos humanos. Fue en uno de esos edificios donde encontraron la primera pista que cambiaría la naturaleza de la expedición. Un altar. Un altar, rodeado por círculos de piedras rotas, estaba en el centro de lo que alguna vez fue una gran sala de piedra. Sobre el altar, en lugar de una ofrenda común, había algo que ninguno de los presentes podría explicar. Una figura tallada en madera, de aspecto humanoide, pero con extremidades distorsionadas. Parecía ser una representación de algo, primitivo, ancestral. En las marcas de la figura, los exploradores identificaron símbolos que no pertenecían a ninguna civilización conocida. Alrededor de la figura, hilitos de lo que parecía ser una tela deteriorada, se esparcían como si fueran vestigios de un ritual olvidado. El Dr. Méndez, sin embargo, no se acercó al altar. En su diario, escribió que la energía que emanaba de ese lugar era densa y daltónica, algo que no podían describir ni con las palabras más precisas. Fue en ese instante que un sonido penetrante atravesó el aire. Un grito. No era un grito humano. No era un grito animal. Era un grito profundo, como si el suelo mismo estuviera reaccionando a la presencia de los intrusos. Y cuando todos miraron hacia la puerta del edificio, vieron algo que jamás pudieron describir en términos racionales. Un par de ojos. Un par de ojos rojos. Fijados en ellos, observándolos desde la penumbra del umbral. Los ojos. Los ojos rojos. En la oscuridad del umbral, un par de ojos brillaban con una intensidad que desbordaba la razón. No eran ojos humanos. No eran ojos de animal. Eran algo más. El grupo se paralizó. No sabían si debía acercarse o huir. La presencia en la puerta no se movió. Los ojos nunca parpadearon. Era como si la figura estuviera simplemente, observando, esperando. Emmanuel R. fue el primero en reaccionar, aunque sus movimientos fueron vacilantes, torpes. Con un temblor en la voz, susurró. ¿Qué es eso? Nadie contestó. El Dr. Méndez, con el pulso acelerado, observaba de reojo mientras su mente luchaba por procesar lo que veía. En su diario, describió a la figura como algo indescriptible. Lo que sea que esté en esa puerta, no es de este mundo. O tal vez nunca estuvo en ningún mundo. La figura permaneció inmóvil. No se podía ver claramente, pero había algo innegable en su presencia. Algo antinatural, como si la misma realidad se viera alterada por su existencia. Fue Hilario quien, después de unos minutos que parecieron horas, comenzó a retroceder. Sin una palabra, sin una señal. Simplemente dio un paso atrás, luego otro. Su rostro, normalmente impasible, ahora estaba marcado por el miedo. No lo mires. Fue lo único que dijo, en un murmullo bajo, pero firme. El grupo, como si estuviera bajo un hechizo, lo siguió. Los ojos rojos nunca se movieron. Pero algo los observaba desde la oscuridad. Algo que lo sabía, que los entendía, que había estado esperando. Mientras retrocedían, las sombras parecían alargarse. El tiempo, en su forma más cruel, se arrastraba. Cada paso que daban sobre el suelo ennegrecido se sentía como si los atrapara en una red invisible. La niebla comenzó a envolverlos nuevamente. De repente, el cartógrafo,
En un intento por reorganizarse, comenzó a alinear su brújula, aunque la aguja giraba sin sentido. Al principio, todos pensaron que era un mal funcionamiento. Pero luego, él dijo algo que cambiaría la naturaleza de la expedición. No hay norte. Aquí no hay norte. El grupo, en su confusión, se apresuró a mirar el mapa, solo para darse cuenta de lo impensable, el mapa tampoco coincidía. El terreno se estaba distorsionando. Aquel lugar, aquel bosque, ya no era el Parque Nacional Lagunas de Zempoala. El bosque, en su infinitud, los había absorbido. A medida que caminaban, las formas de los árboles cambiaban a su alrededor. Los árboles no eran lo que parecían. Las cortezas se volvían rugosas, como piel de una criatura inhumana. ¿Por qué los árboles se están moviendo?, preguntó Emmanuel, su voz quebrada por la incredulidad. Nadie respondió. No había respuestas. El bosque no era solo un lugar físico. Era un organismo. Una criatura. El sonido de sus respiraciones se mezclaba con los susurros que cada vez se sentían más cercanos, más urgentes. Entonces, una vez más, los ojos. Los ojos rojos, flotando ahora en diferentes puntos, a través de las sombras. Cada par de ojos parecía seguir sus movimientos. Emmanuel comenzó a gritar. Sus gritos se ahogaban en la niebla, en el aire espeso. Pero no podía parar. Alguien nos está mirando. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Algo se estaba levantando de la tierra. Un sonido seco, como ramas quebrándose, provenía del centro del claro donde se encontraban. Era como si la tierra misma estuviera convulsionando, como si algo antiguo y profundo fuera despertado por su presencia. En ese instante, Hilario, como si hubiese llegado a un entendimiento fatal, les hizo una señal a todos para que lo siguieran, sin dudar. El camino hacia adelante era incierto, pero cualquier dirección parecía mejor que la neblina que los envolvía, las figuras oscuras que los observaban y los murmullos que los llamaban al fondo del bosque. A medida que corrían, las sombras se alargaban, se retorcían a su alrededor, como si el mismo bosque intentara tragarlos. La niebla se volvió más espesa, más densa. La luz del día se desvaneció por completo, sumiendo al grupo en una oscuridad total, mientras el aire se volvía más frío, más espeso. Y luego, el grito. Un grito desgarrador. Emmanuel. El cartógrafo se desplomó al suelo, sus manos cubriéndose la cara, como si estuviera tratando de alejarse de algo que no podía ver. Y al levantarlo, la piel de su rostro estaba desfigurada. Los otros miembros del grupo lo miraron, horrorizados, mientras él susurraba entre dientes. Ellos nos están tocando, desde adentro. Emmanuel ya no podía hablar. Ya no podía pensar. Sus ojos, vidriosos, no reflejaban nada. Nadie comprendió realmente lo que sucedió en su mente, pero las palabras que balbuceaba eran incoherentes, desordenadas. No podemos irnos. No podemos salir. Ellos ya nos tienen. El doctor Méndez trató de calmarlo, pero fue inútil. Escúchame, Emmanuel. Solo tenemos que encontrar el camino de regreso. Vamos a salir de aquí. Pero el cartógrafo, sin mediar palabra, comenzó a arrastrarse por el suelo, dejando que la oscuridad lo absorbiera por completo. ¿Era eso lo que ocurría con todos los que se adentraban demasiado en el bosque? ¿Acaso el bosque de los susurros no dejaba escapar a quienes osaban explorarlo? Hilario, mirando la escena, apretó los dientes. No hay regreso, murmuró, mientras empujaba al doctor Méndez hacia adelante. De alguna forma, sabían que debían seguir adelante. No era simplemente el instinto lo que los movía, sino una presión, algo que estaba en el aire, que se sentía en los huesos, como si el propio bosque los empujara. Continuaron, sin hablar, sin detenerse. Las voces que una vez creyeron distantes comenzaron a intensificarse. No eran solo murmullos ahora. Eran gritos. Y entonces lo vieron. En el horizonte, apenas visible a través de la niebla, apareció una figura. Un hombre, de pie, inmóvil. Su rostro no era humano.
No parecía tener boca. Su piel era de un tono grisáceo, casi translúcido. Y sus ojos, los ojos eran los mismos. El grupo, congelado por un instante, observó en silencio. ¿Qué es eso?, preguntó el doctor Méndez, su voz temblando. No hubo respuesta. No podía haberla. La figura los observaba fijamente. Pero no era una mirada llena de odio. No era una mirada llena de ira. Era una mirada vacía, fría. Como si lo que los miraran no los viera en absoluto. Emmanuel, que había estado inmóvil por unos segundos, repentinamente se levantó. Nos están llamando, gritó, pero nadie lo escuchó. Todos lo miraron, aterrados, mientras la figura comenzaba a moverse hacia ellos. Pero algo extraño sucedió, mientras avanzaba, el suelo comenzaba a abrirse. Un profundo agujero negro comenzó a tragarse la tierra a su alrededor. El hombre gris no parecía darse cuenta. Entonces, el cartógrafo comenzó a correr. No se podía escuchar sus pasos. En su desesperación, no podía ver que el agujero que devoraba la tierra se estaba expandiendo, abriéndose bajo sus pies. Fue demasiado tarde. El doctor Méndez extendió su brazo para detenerlo, pero el cartógrafo ya había caído. Desapareció. El vacío devoró todo. El resto del grupo, paralizado por la escena, no podía reaccionar. Entonces, fue Hilario quien rompió el silencio, con una calma espantosa. Nada de esto es real. Nadie entendió a qué se refería. Pero fue en ese momento que algo cambió. En la misma niebla espesa que los rodeaba, un rastro comenzó a formarse en el suelo. No era un rastro de sangre, no era un rastro de huellas humanas. Eran palabras. Palabras escritas en el suelo, como si algo estuviera trazándolas con dedos invisibles, marcas que aparecían y desaparecían antes de que pudieran ser leídas. Pero algunas palabras sí fueron legibles. Nadie, sale, nadie. El último paso es la eternidad. Hilario fue el primero en entenderlo. Estamos atrapados, murmuró, con una voz vacía. Sin embargo, no hubo tiempo para lamentarse. El suelo siguió abriéndose. La niebla los rodeó completamente, hasta que no pudieron ver nada más. Nadie sabía qué sucedió exactamente después, pero lo que sí era cierto era que algo los perseguía. Algo los cazaba. El eco de sus voces resonaba a través de la niebla. Nadie pudo escapar. La realidad misma comenzó a desmoronarse. Lo que ocurrió a continuación fue un rompimiento de la realidad. El tiempo dejó de tener sentido. Hilario, quien hasta ese momento había mantenido una calma que parecía sobrehumana, empezó a moverse erráticamente. Sus ojos, antes impasibles, ahora reflejaban la mismísima desesperación. «Ya no hay salida», exclamó, al borde de la locura. ¿Qué estaba sucediendo? Era como si el bosque mismo hubiera comenzado a disolverse todo a su alrededor. Los árboles ya no se veían como árboles. De alguna forma, sus formas se deformaban, alargándose y retorciéndose, como si fueran tentáculos que no dejaban de crecer. A su alrededor, el espacio comenzó a desplazarse, deformándose. La niebla era ahora un manto líquido, como si el mismo aire estuviera vivo. ¿Estaban atrapados en un ciclo eterno? Los murmullos, las voces en la niebla, comenzaron a formar frases coherentes, aunque incompletas. El fin es lo que nunca llega. Tu alma será alimento eterno. Y entre esos murmullos, la presencia apareció nuevamente. Más cercana esta vez. Aquella cosa. La figura sin rostro, aquella sombra deforme que una vez observó desde la distancia, ahora estaba frente a ellos. Pero, no era la misma. ¿Quién eres?, gritó el doctor Méndez, con voz quebrada, mientras retrocedía. La figura no contestó. En su lugar, una risa lejana resonó, como si todo el bosque estuviera riendo con una carcajada distorsionada que parecía partir la tierra en pedazos. El doctor Méndez dio un paso atrás y, al mirar hacia el suelo, vio que las palabras que antes estaban en el aire, ahora estaban grabadas en la corteza de los árboles. No puedes escapar. El bosque te conoce.
Las palabras formaban un círculo, como si el bosque estuviera cerrando su trampa alrededor de ellos. El viento soplaba con fuerza. Las ramas crujían con una violencia que estremecía. Los árboles que antes parecían silenciosos y pasivos ahora gritaban, como si estuvieran siendo arrancados desde su raíz. Y en ese momento, el suelo se hundió aún más. Un agujero negro se abrió bajo sus pies, tragándose el suelo, mientras las raíces de los árboles comenzaban a retorcerse y a arrastrarlos hacia abajo. «No podemos quedarnos aquí», gritó Hilario, agarrando al doctor Méndez por el brazo, pero el suelo ya no ofrecía soporte. La niebla los rodeó por completo, apretando el aire en sus pulmones. Cada paso que daban parecía hundirlos más en la tierra, como si el propio bosque estuviera devorándolos lentamente, tragándolos de a poco. La desesperación comenzó a tomar forma. Había algo en el aire. Algo que no se podía tocar, pero se podía sentir. Algo que se arrastraba por la piel, que tocaba el alma. El doctor Méndez sintió su visión nublarse, como si la oscuridad estuviera absorbiendo la luz. El eco de los murmullos se volvía cada vez más fuerte, resonando en sus oídos, hasta que sintió que la locura lo inundaba. «Esto no está pasando. No puede estar pasando», pensó, mientras el suelo continuaba desmoronándose. De repente, un grito. Era el cartógrafo, Emmanuel. Él no había desaparecido. Su voz, distorsionada y rota, resonó en la oscuridad. «Ayuda, ayúdenme, me están arrastrando». Todos miraron a su alrededor, pero no lo vieron. No lo vieron en ningún lado. La niebla lo había tragado. El grupo estaba completamente perdido. Los murmullos se intensificaron, volviéndose cada vez más ensordecedores. Entonces, un destello de luz apareció en la distancia. Como si fuera un faro en medio de la niebla densa, la luz parpadeó, casi imperceptible, pero los guió. «Es una salida», susurró el doctor Méndez. El grupo, con las últimas fuerzas que les quedaban, comenzó a correr hacia la luz, sin saber lo que les esperaba al final. Pero mientras avanzaban, la niebla se volvió más espesa, como si estuviera consumiendo la luz, apagándola. A cada paso, el suelo se volvía más resbaladizo, más pegajoso. Las sombras, las figuras que antes estaban a lo lejos, ahora parecían estar cerca. ¿Era una ilusión? ¿Era un truco del bosque? La luz se desvaneció. Y el círculo se cerró. Nunca hubo salida. El miedo ya no era un sentimiento. Ahora era una presencia. Una presencia que se había apoderado de todo lo que tocaba. El bosque de los susurros no era un lugar físico, no era un conjunto de árboles y sombras. Era una entidad, un ser con vida propia, con una mente que no comprendía la humanidad, pero que sabía cómo destruirla. Cada uno de ellos había comenzado a perder la noción de sí mismo. Hilario, que al principio había sido el más firme, ahora parecía un hombre completamente diferente. Sus ojos ya no reflejaban vida. Estaba vacío, como si la oscuridad lo hubiera despojado de todo lo que alguna vez fue. «Tenemos que salir de aquí», gritó el doctor Méndez, pero su voz sonó hueca, como si fuera una eco distante. ¿Salir? No había salida. Mientras el grupo continuaba moviéndose, el bosque comenzó a reestructurarse, como si las sombras estuvieran reformando el espacio a su alrededor. Los árboles cambiaban, se doblaban, se retorcían, como si tuviesen vida propia. Las ramas se entrelazaban para formar figuras que parecían observarlos, acecharlos. A lo lejos, podían escuchar algo más, algo que ya no era un susurro. Era un canto. Un canto gutural, bajo, que parecía emanar desde las entrañas del bosque, como si el mismo suelo estuviera cantando. Los árboles, al unísono, movían sus hojas. Como si respondieran. Como si estuviéramos ante un rito macabro. ¿Quién estaba cantando? ¿Qué era ese canto? Nadie quería saberlo. Nadie quería escuchar. Pero no pudieron evitarlo. La melodía, suavemente, comenzó a invadir sus mentes. Primero fue un murmullo. Luego, un llanto lejano, suave al principio, pero gradualmente fue creciendo en intensidad. «No, no Sagan.
La voz de Emmanuel, quien había caído en la oscuridad, resonó nuevamente. Era débil, quebrada, pero estaba allí. Salgan de aquí, no lo hagan. No, no se acerquen a él. Pero ya era tarde. Algo emergió. De entre los árboles, del mismo suelo, algo salió. Una figura de sombras. No era humana. No era ninguna forma conocida. Tenía muchos ojos, ojos que llamaban desde la distancia, pero no con una mirada que se podía entender. Eran ojos que no pertenecían al mundo. Y los ojos no paraban de moverse. Era un monstruo sin forma, pero con una presencia palpable. El bosque de los susurros lo había creado. Lo había invocado. Con cada susurro, con cada grito, con cada paso que daban los intrusos, la criatura se fortalecía. Y ahora estaba frente a ellos. Inmensa. La figura parecía crecer, expandirse en la niebla, como si todo el bosque se estuviera fusionando con ella. Hilario, paralizado, no podía moverse. La figura se acercó a él, con cada uno de sus ojos fijos en él. Hilario intentó gritar, pero sus labios no se movieron. Solo pudo emitir un sonido sordo, una queja. La criatura lo tocó. No lo hizo con manos, sino con su presencia, como si su propia existencia absorbiera todo lo que había sido. Cuando el último aliento de Hilario se desvaneció, la figura se giró, lentamente, mirando a los demás. El doctor Méndez intentó correr, pero el suelo lo desbordó. La tierra bajo sus pies se volvió blanda, pegajosa. De repente, la criatura desapareció, pero las sombras quedaron, flotando como un manto oscuro sobre ellos. La niebla se espesó aún más, tragando todo a su paso. Y allí, en medio de la oscuridad, solo quedaban los susurros. Como un recordatorio. Un recordatorio de que el bosque de los susurros nunca olvidaba. Nunca perdonaba. No hay regreso. El último suspiro del bosque es el comienzo de la eternidad. El fin ya no parecía tan lejano. El doctor Méndez estaba solo, completamente aislado en una oscuridad tan densa que su visión no podía adaptarse. Los últimos vestigios de la realidad parecían disolverse a su alrededor. ¿Qué quedaba de la lógica humana? ¿Qué quedaba del sentido común? El miedo no era solo una emoción, sino una entidad viviente, algo que los rodeaba, que lo absorbería todo. ¿Cómo pude haber llegado hasta aquí?, pensaba el doctor Méndez, mientras sus piernas se hundían más y más en el terreno fangoso que los rodeaba. La criatura, aquella sombra inmensa, ya no estaba cerca. Pero el aire seguía pesado, denso, como si el propio bosque estuviera respirando sobre ellos. Sin embargo, algo había cambiado. El sentimiento de ser observado no había desaparecido. Y entonces, lo vio. En la distancia, entre la niebla espesa, una figura se alzaba. Era humana. Pero el doctor Méndez no estaba seguro de si realmente era un ser humano. Su cuerpo parecía doblarse en ángulos imposibles, y su rostro estaba vacío. No, no era una cara común. Era un rostro distorsionado, como si su carne fuera un lienzo maltratado por el tiempo, deformada por la misma naturaleza del bosque. Aquella figura se acercaba lentamente. Y el doctor Méndez, a pesar de su desesperación, no pudo moverse. Cada paso que la figura daba resonaba con una fuerza sobrenatural. A medida que se aproximaba, los árboles se apartaban, como si estuvieran cediendo ante ella. «No te acerques», gritó el doctor Méndez, pero su voz sonó lejana, como si estuviera atrapado en un sueño lúgubre. La figura, sin decir una palabra, comenzó a emitir un susurro bajo, una melodía inhumana, anticuada, grotesca. El miedo del doctor Méndez comenzó a transformarse. Su corazón palpitaba con tal fuerza que sentía que sus venas iban a estallar. La figura le habló, y al hacerlo, su voz no era humana, sino una cascada de ecos distorsionados, un sonido que no venía de su boca, sino que emanaba de todo su ser. Bienvenido a la última visión. Al escuchar esas palabras, el doctor Méndez comenzó a ver cosas. Vio el futuro, pero no un futuro cualquiera. Vio la descomposición del tiempo. Vio cómo el bosque nunca se iría, cómo las sombras nunca cesarían,
como las almas atrapadas en su interior jamás encontrarían descanso. Vio el fin del mundo. Y entonces, entendió algo crucial. El bosque de los susurros no era solo un lugar. Era una prisión. Una prisión para las almas perdidas, para las mentes que no podían comprender la magnitud de lo que estaban enfrentando. Aquella figura, esa entidad, no era más que un guardia. Un ser que, al igual que el bosque, no pertenecía a ningún lugar conocido. Y ahora, el doctor Méndez estaba atrapado. El rostro deformado lo miraba fijamente y él ya no podía moverse. Ya no hay salida. Este es tu lugar, doctor Méndez. Tu alma es mía ahora. La figura se desvaneció ante sus ojos, pero no el miedo. El doctor Méndez sintió su alma ser desgarrada, no por las manos de la criatura, sino por el propio bosque. Mientras todo alrededor se desvanecía, el último eco de la figura resonó en su mente. Eternamente atrapado. Lo que el bosque toma, el bosque nunca devuelve. La niebla lo engulló por completo. Y entonces, el doctor Méndez desapareció. Sin dejar rastro. Como si nunca hubiera existido. El bosque lo había reclamado. No había tiempo. El doctor Méndez había desaparecido, y con su desaparición, algo en el aire cambió. El bosque de los susurros ya no era un lugar, ya no era solo un espacio físico. Ahora era una entidad. Una entidad consciente, que vigilaba, que veía todo. Esa era la verdadera naturaleza del bosque. Nada se escapa de mí, parecía susurrar la brisa. El grupo ya no estaba completo. Hilario, el doctor Méndez, Emmanuel. Todos se habían desvanecido en la oscuridad. Ahora quedaban dos. Sofía y Carlos caminaban, no sabían si aún caminaban hacia adelante o simplemente retrocedían en un círculo interminable. Los árboles seguían cambiando, transformándose ante sus ojos. Cada vez que miraban hacia atrás, el camino parecía diferente, los árboles se reconfiguraban, las sombras se alargaban con cada paso que daban. Sofía, con las piernas temblando, miró a Carlos, pero sus ojos parecían vacíos, como si ya no estuviera completamente allí. Carlos, susurró, pero él no respondió. La niebla los rodeaba, se pegaba a su piel, al igual que los susurros, esos mismos que se volvían cada vez más fuertes. Estamos atrapados, pensó Sofía, mientras la angustia comenzaba a carcomerla. Pero algo más ocurrió. El suelo comenzó a temblar. No era un simple terremoto. Era el bosque reaccionando. Estaba vivo. Las raíces del suelo se retorcían como serpientes, como tentáculos de una criatura monstruosa. Carlos, completamente perdido, no pudo evitar ser absorbido por la tierra. Carlos, gritó Sofía, pero él ya no estaba. Solo quedaba el hueco donde había estado, una marca en el suelo, como si todo lo que había sido, ahora fuera parte del bosque. Sofía, completamente desorientada, comenzó a correr. Pero no había dirección en la que pudiera huir. Todo estaba rodeado de hojas, ramas y sombras, como si la misma naturaleza se hubiera convertido en un laberinto. El viento susurraba palabras. Ven. Ven hacia mí. ¿Hacia quién? La voz venía de todas partes. Sofía levantó la cabeza, buscando una respuesta. Y allí, en lo alto, entre los árboles, una figura apareció. Era un hombre, pero su cuerpo no era de carne. Estaba hecho de hojas, ramas, tierra. ¿Era el bosque? ¿Era el mismo espíritu que los había estado observando? Sofía no podía comprenderlo. El hombre de ramas comenzó a moverse, pero su figura se desintegraba con cada paso que daba, como si no estuviera hecho para existir en ese plano. El hombre abrió la boca. Y entonces, Sofía escuchó una voz. No tiene salida, no puedes escapar. La voz resonó en su mente, en su alma. ¿Por qué me haces esto? Sofía gritó, pero las palabras se ahogaron. El hombre de ramas se acercó más. Pero no podía verla como una persona. La figura no la veía como a un ser humano, sino como a una parte más de la naturaleza. La atmósfera se volvía más densa, más opresiva. Sofía se desplomó de rodillas.
La desesperación la había alcanzado. Y entonces, el hombre de rama se desvaneció. Todo lo que quedó fue el silencio. La niebla se espesoró aún más, hasta que la luz desapareció por completo. Y Sofía, con la mente completamente rota, comprendió la cruel realidad. El bosque de los susurros no era un lugar físico. No importaba lo que intentara hacer. Nunca saldría. Nunca escaparía. La presencia del bosque era eterna, y las almas que se adentraban en él quedaban atrapadas para siempre. Sofía, al igual que los demás, se había convertido en una parte del bosque. Nosotros somos el bosque. El bosque somos nosotros. Esa última verdad se repitió en su mente hasta que la luz se apagó. Y entonces, el bosque la reclamó. Para siempre. Todo lo que comenzó, todo lo que se reveló, llega a su inevitable fin. En el bosque de los susurros, el tiempo no era más que una ilusión. El tiempo aquí no transcurría, no fluía. Todo se repetía. Todo se reiniciaba. Después de que Sofía desapareció, la niebla que antes cubría el suelo se disipó, pero el vacío permaneció. ¿Y qué quedaba entonces de ellos? ¿Qué quedaba de los que se habían adentrado en el bosque con esperanza de encontrar una salida? La respuesta era simple. Nada. Pero el bosque no descansaba. Cada vez que una nueva alma se introducía, el ciclo comenzaba de nuevo. Las mismas sombras, las mismas figuras, las mismas criaturas. Y así, la historia se repetía. Pero algo sucedió esta vez. En el profundo corazón del bosque, un hombre apareció. No era uno de los exploradores que había desaparecido. No. Este hombre era distinto. Él no estaba allí por accidente, ni por curiosidad. Era un cazador. Su nombre era Julián. Había oído hablar del bosque de los susurros. Había oído las historias, las leyendas de aquellos que desaparecieron en su interior. Pero Julián no temía. No, él no temía. Había ido allí con un solo propósito, desmantelar el mal que se ocultaba. Pero él no sabía lo que iba a enfrentar. El bosque lo observaba. Desde el momento en que puso el primer pie dentro de su dominio, sabía que ya no había vuelta atrás. Los árboles se cerraron alrededor de él, como si fueran barras de una jaula. A medida que avanzaba, el aire se volvía más espeso, más pesado. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, ya no podían adaptarse a la niebla que lo envolvía. Pero Julián no se detuvo. Sabía lo que estaba buscando. Almas. Esas almas atrapadas por el bosque. Y entonces, en un giro inesperado, algo lo detuvo. Frente a él, una figura emergió. Era el doctor Méndez. Pero no estaba vivo. Su cuerpo estaba deformado, su rostro cambiado por las mismas fuerzas que lo habían atrapado. El doctor Méndez, con una voz que ya no era suya, susurró. No puedes salvarnos. Todos somos el bosque. Tú también serás parte de él. Julián no retrocedió. Él sabía lo que tenía que hacer. Sacó su cuchillo, y en un último acto de valentía, intentó cortar la niebla, cortar el vínculo entre el bosque y las almas atrapadas. Pero no hubo lucha. El bosque lo absorbió tan rápido que ni siquiera pudo gritar. Lo que quedaba de Julián se desvaneció, como los demás, como todos los que habían ido antes que él. Y ahora, el bosque de los susurros había ganado. Nada más importaba. No había escapatoria. No había futuro. El bosque se lo había tragado todo. Y así continuó, en su eterno ciclo. Cada alma que caía se convertía en una parte más de esa entidad. Un lugar que no pertenece al mundo de los vivos ni al de los muertos. El bosque de los susurros no era un simple lugar, ni un simple mito. Era una prisión eterna. Y aquellos que cruzaban sus límites, nunca volvían. Ni vivos, ni muertos. Solo quedaba el susurro, ese eco constante de todas las almas que alguna vez pisaron el bosque. Y así, como un ciclo interminable, el bosque de los susurros seguía esperando. A su próxima víctima. A su próxima alma perdida. A su próxima historia.